Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. Vamos a ver este bonito ejercicio en el que tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de índice n al cuadrado y radicando el producto de los números combinatorios que van desde n1 hasta nn. Entonces, bueno, a lo mejor en un principio pues se podría hacer sin aplicar este logaritmo. Directamente vamos operando el producto que tenemos en el radicando, el producto de estos números combinatorios, y a ver si encontramos algún patrón que nos ayude a simplificar la expresión y calcular el límite. Bueno, yo así la verdad es que no sé hacerlo, ¿vale? Lo he intentado y no consigo pues simplificar esa expresión rápidamente cuando n se hace un poquito grande. En casos particulares, en un estudio, en algunos casos particulares haciendo n igual a 7, 8, pues ya rápidamente se va de las manos y la verdad es que no consigo simplificar eso. Pero tenemos un objeto en matemáticas muy poderoso que se llama logaritmo. Incluso ahora con el auge de la informática, ahora desde que hemos nacido pues existen las calculadoras. Aún así, el logaritmo sigue siendo una herramienta súper poderosa. Digo esto de las calculadoras porque el logaritmo en el pasado, uno de los principales motivos por el que se empezó a usar era porque ayudaba a simplificar mucho algunos cálculos. Cálculos pues como este de aquí, en el que tenemos una raíz de índice n al cuadrado y dentro tenemos un productorio pues que a medida que n se va haciendo grande pues se va haciendo inmanejable. Pues el logaritmo nos permite manejar estos mastodontes, simplificarlos y bueno, en este caso pues llegar a conclusiones acerca de un límite. Entonces, bueno, lo interesante ahora sería pues aprovechar el objeto logaritmo, ¿no? Esta función logaritmo, aprovecharla de algún modo. Pero si está fuera del límite, yo no puedo aprovecharla. Lo podría aprovechar si tuviera el límite, cuando n tiende a infinito, del logaritmo de la raíz de índice n al cuadrado y este radicando. Ahí sí podría empezar a usar las propiedades que sabemos desde la escuela del logaritmo para poder simplificar la expresión. Entonces, ¿cómo podría pasar el logaritmo dentro? Pues sabiendo que es una función continua. Si es una función continua, entonces sí puedo pasar ese logaritmo dentro. Pero claro, hay que justificarlo de un poquito. Entonces, el logaritmo es una función que va de los reales positivos en los reales. Tengo un vídeo acerca del logaritmo donde se demuestran algunas de sus propiedades fundamentales. Y bueno, os recomiendo que lo veáis. Y este logaritmo pues se define como el logaritmo de x es igual al área que queda bajo la curva 1 entre t, desde el punto de abscisa 1 hasta el punto de abscisa x, ¿vale? Entonces, bueno, como 1 entre t es continua, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que el logaritmo derivable, su derivada coincide con 1 entre x, y por tanto, como la derivabilidad implica continuidad, entonces también el logaritmo es una función continua. Entonces, fenomenal, lo pasamos dentro del límite y ahora sí podemos usar esas propiedades que nos ayuden a simplificar esta expresión. Entonces, bueno, lo primero que nos damos cuenta es que esta raíz también la podemos escribir en forma de potencia, con una base y un exponente. Lo único que hacemos es el inverso del índice, pues lo ponemos como exponente, 1 entre n al cuadrado. Esto además lo podemos hacer siempre, ¿vale? Pasar una raíz a forma de potencia con el exponente, el inverso del índice de la raíz, eso se puede hacer siempre. No hay que pararse a analizar qué tenemos dentro del radicando ni nada, ¿vale? No nos vamos a equivocar nunca. Entonces, bien, entonces ahora usamos una propiedad del logaritmo que nos dice que si tenemos el logaritmo de una potencia, entonces eso es como el exponente multiplicado al logaritmo de la base, ¿no? Entonces tendremos de la base de la potencia que teníamos dentro del argumento, ¿no? Del logaritmo. Entonces tendremos esto de aquí, ¿vale?
Simplemente el exponente ha pasado a multiplicar al logaritmo y ahora tenemos el logaritmo de un producto. Y lo bueno del logaritmo es esta propiedad que viene. Esta es la que más nos va a ayudar a simplificar la expresión, porque el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, esto al final, ahora lo que hemos hecho es convertir este límite, pues, en una suma de logaritmos, bueno, en un cociente en el que tenemos dos límites, dos sucesiones, en el numerador y en el denominador. Arriba tenemos una serie, es decir, hemos convertido en cierta manera este productorio en una serie, ¿vale? En un sumatorio. Y en el denominador tenemos la sucesión n al cuadrado. Entonces ahora si nos paramos a analizar un poco este límite, pues vemos que el numerador, la sucesión que tenemos en el numerador, que sería como una sucesión de sumas parciales, pues va hacia más infinito. ¿Por qué? Bueno, porque el logaritmo no está acotada superiormente, es una función creciente y a medida que n se va haciendo más grande, pues esto va hacia más infinito. Y por otra parte, la que tenemos en el denominador también va a más infinito. Entonces, como la que tenemos en el denominador va a más infinito, podemos aplicar una regla que se llama regla de Stolz, ¿vale? Que es esta de aquí. Entonces, bueno, ahora quiero que penséis, por si no lo habéis pensado, ¿qué haríamos si fueran funciones? Si en vez de esto fueran sucesiones, pues fueran funciones continuas. ¿Qué haríamos? Pues aplicaríamos la regla del L'Hopital en este caso. Pero no se trata de funciones continuas, son sucesiones, son un tipo muy especial de funciones porque su dominio es el dominio del conjunto de los números naturales y eso es un conjunto de puntos aislados. Ahí no tenemos intervalos con infinitos números, no tenemos, lo único que tenemos son puntos aislados y por tanto esta función no es continua, ¿vale? Bueno, no es continua. Sí es continua, pero su dominio está formado por puntos aislados. Eso nos impide aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues si en la regla del L'Hopital comparábamos la tasa de crecimiento que tiene la función del numerador con la del denominador en un punto dado, pues aquí hacemos algo muy parecido. Comparamos esa tasa de crecimiento, pero aquí, como son sucesiones, lo que hacemos es al término n más 1 le restamos el término anterior n. Y eso sería como nuestra tasa de crecimiento en las sucesiones, algo parecido. Entonces, de esta forma, aplicamos, digamos, entre comillas, la regla del L'Hopital en sucesiones. Y a esto se llama criterio de Stolz. Y lo podemos aplicar porque la sucesión que tenemos en el denominador va hacia más infinito. ¿Vale? Habría otros casos donde también se podría usar, pero bueno, este es el caso que ocurre en este ejemplo, en este ejercicio. Entonces, bien, simplemente al término n más 1 de la sucesión del numerador le resto el anterior, el término n, y al término n más 1 de la sucesión del denominador le resto el término n, ¿vale? Entonces nos queda esto de aquí y bien, lo de abajo es muy fácil, sería 2n más 1, ¿vale? Esa diferencia y arriba pues nos queda pues este mastodonte. Tendríamos aquí en rojo, este de aquí, ¿vale? Este de aquí sería el primer, el primer término de esta serie y este azul sería el primer término de esta serie. Entonces, al primer término de la serie roja le resto el primer término de la serie azul y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, bueno, ahora usamos otra propiedad del logaritmo. Si teníamos que el logaritmo, el logaritmo del producto es la suma de logaritmos, entonces la diferencia de logaritmos será el cociente de logaritmos, ¿vale? Entonces tenemos el logaritmo de n del número combinatorio n más 1 entre el número combinatorio n1 más el logaritmo del número combinatorio n más
1, 2 entre el número combinatorio n2, etc. Y al final se nos queda el último, se nos queda solito. Aquí hay una cosa que no he explicado, perdón, se me ha olvidado. Si veis, los últimos términos de estas series no están puestas en este numerador. ¿Por qué? Porque los últimos términos son el logaritmo del número combinatorio n más 1, n más 1. Eso es el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 vale 0, por tanto no hace falta ponerlo. Y lo mismo pasa con la serie azul, el logaritmo del número combinatorio nn es el logaritmo de 1 y eso es 0, por tanto tampoco hace falta ponerlo. ¿Vale? Bien. Entonces, simplemente, pues, los números combinatorios, pues, los transformamos en su expresión en forma de cociente y tendríamos esta expresión de aquí, y el último, el logaritmo de n más 1 factorial entre n factorial por 1 factorial es el logaritmo de n más 1 entre 1, ¿vale? Sería como el logaritmo de n más 1, pero se pone este 1 para que se vea ahora bien pues cuál es el patrón que se cumple en esta serie. Entonces tendríamos aquí arriba, este de aquí, pues n factorial azul, aquí está, y n más 1 factorial, pues se simplifican y se queda como n más 1 en el numerador, y después tendríamos 1 factorial y 1 factorial se cancelan, y n factorial entre n menos 1 factorial sería n. Entonces tendríamos n más 1 entre n, el logaritmo de n más 1 entre n. Después tendríamos n más 1 factorial entre n factorial, eso es n más 1 otra vez, y n menos 1 factorial entre n menos 2 factorial es n menos 1, y 2 factorial se cancela. Entonces nos quedaría n más 1 entre n menos 1. Entonces se ve ya fácilmente que lo que va ocurriendo es que vamos teniendo el logaritmo de algunas fracciones en las que el numerador siempre es n más 1 y el denominador pues va disminuyendo en una unidad a medida que vamos hacia la derecha. Tendríamos n, n-1, 2 y así hasta llegar al último donde tenemos 1. Bueno, entonces tenemos esto de aquí y esto, bueno, pues es fácil ver que es el límite de este sumatorio entre 2n más 1. Ahora bien, otra vez volvemos a tener la indeterminación más infinito entre más infinito. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces, pues con la regla del hospital, ¿qué hacíamos si volvíamos a tener una indeterminación? Pues volver a aplicarla, volver a hacer las derivadas, ¿no? Pues aquí lo mismo, volvemos a hacer las diferencias entre los términos sucesivos de las sucesiones. Y entonces nos quedaría esto de aquí y otra vez en rojo tenemos una serie y en azul tenemos en rojo tenemos el término n más 1 y en azul tenemos el término n de las sumas parciales. Entonces, otra vez, al primer término de esta serie le resto el primer término de la serie azul, al segundo término de la serie roja le resto el segundo término de la serie azul y así sucesivamente hasta que llegamos al último término de la serie roja, que es este de aquí, que no tiene a nadie para emparejarse con la serie azul. Entonces se queda solito este de aquí. Entonces, bien, ahora volvemos. Bueno, y abajo tenemos el término n más 1 de la sucesión 2n más 1 menos el término n de esta sucesión, y eso es 2, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, lo que acabo de decir antes, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a aplicar la propiedad que nos dice que la diferencia del logaritmo es el logaritmo del cociente, nos quedaría esto de aquí, ¿vale? Un medio, pues puede salir fuera del límite. Y entonces tendríamos un medio por el límite y fijaros aquí que se van simplificando las expresiones de cada logaritmo. 1 y 1 se cancelan y tendríamos n más 2 entre n más 1. Aquí tenemos 2 y 2 se cancelan y tendríamos n más 2 entre n más 1. Este está un poquito... tiene un rojo demasiado fuerte, este de aquí. A ver. Bueno, ya lo cambio después. Bueno, y entonces, bueno, pues se nos queda que todos estos logaritmos al final son el mismo logaritmo, son el logaritmo de n más 2 entre n más 1. ¿Y cuántos logaritmos hay aquí en los paréntesis? Pues hay 1, 2, n más 1, ¿no? Hay n más 1 logaritmos. Entonces tenemos que esto es un medio por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por el logaritmo de n más 2 entre n más 1. Vale, aplicando propiedades del logaritmo, pues esto será como un medio por el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo
de 1 más 1 entre n más 1, eso es como n más 2 entre n más 1, y todo elevado a n más 1, a lo que estaba multiplicando al logaritmo. Y bueno, pues ¿esto quién es? Pues este límite es el número e, ¿verdad? Esto es el número e. Y entonces tenemos, bueno, este límite puede pasar dentro del logaritmo, entonces tendríamos el logaritmo del límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n más 1 elevado a n más 1. Entonces tendríamos un medio por el logaritmo del límite de, perdón, un medio por el logaritmo del número e, el logaritmo natural del número e. Y eso es 1. Entonces aquí nos queda un medio. Y no olvidemos que al final todo esto es el logaritmo del límite cuando n tiende a infinito de esta expresión de aquí, ¿no? Lo tenemos aquí arriba. A ver, un poquito más arriba. Aquí, ¿verdad? Al final todo eso es esta expresión de aquí, de la que partimos, ¿no? Entonces, ahora para deshacer el logaritmo, pues muy fácil. Simplemente aplicamos la exponencial y se deshace el logaritmo. Entonces, como un medio es igual a esto de aquí, entonces tenemos que la exponencial evaluada en un medio es igual a la exponencial evaluada en esto de aquí. ¿Vale? Y bueno, la exponencial evaluada en un medio es raíz cuadrada de, obviamente. Y aquí la exponencial y el logaritmo, al ser funciones inversas, pues son la función identidad, ¿vale? Es una composición de funciones inversas en la función identidad y por tanto tenemos que esto es el límite que estábamos buscando. Y con esto ya terminaría el ejercicio. Así que nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.